hay países que justamente han tenido políticas de excepción respecto a lo tributario. Por ejemplo, en México no existe el impuesto a los libros, el impuesto a los libros es bajísimo. Una señal, no solamente cuando tú hablas de, por ejemplo, hacer una exención de impuestos, rebaja de impuestos, está hablando del aspecto económico, sino también quieres dar una señal de sociedad respecto a algo que es importante. Y yo siempre he sido partidario que en Chile se elimine el impuesto a los libros. Y a mí me parece que sería una muy buena medida que cuando uno habla de salud y habla de medicamentos, o habla, por ejemplo, de prótesis, o habla de elementos como centrales para hacer un trasplante coclear, que yo creo que es lo que se refería el paciente, sí, debieran estar exentos de impuestos, ¿no? Porque creo que son temas que tienen que ver con una dimensión totalmente social, que tiene que ver con la vida, o en el caso anterior tiene que ver con la cultura. Ahora, yo creo que esto no puede ser para todo, pero tiene que estar en relación a eso. Ahora, respecto al impuesto específico de los combustibles, yo también creo que es injusto que haya un sector que lleve sobre su espalda el pago de impuesto, del impuesto específico del combustible, y que otros sectores que también están usando combustible, como son las grandes líneas aéreas, las navieras, las grandes empresas de transporte, estén eximidos. ¿Por qué digo esto? Porque hoy día el problema principal, o uno de los problemas principales que genera el uso de combustible, es la contaminación. Es la contaminación de material particulado, que el PM2.5, que daña la salud, que genera infarto, que genera cáncer, que genera cuadro respiratorio, y a mí me parece que este impuesto debería ser pagado por todos, porque si fuera pagado por todos, lo que tendría que pagar cada cual sería mucho menos. Si se ¿No es mejor transparentar los impuestos? Porque si ese impuesto fue creado para construir carretera, y hoy día no se construye carretera, porque hay un dicho que dice, impuesto que se pone nunca más se baja. Pero si fue creado para construir carretera, entonces cambiémosle el nombre por ley y que diga, ese va a ser un impuesto para evitar la contaminación. Va a ser un pago que tendrá que hacer la gente que ocupe este tipo de combustible, como se pagan hoy día las empresas en el mundo por contaminar, que sea el pago que uno personalmente haga por usar combustible que contaminan. Pero no seguirlo teniendo como un impuesto que fue creado para un objetivo totalmente distinto. Resulta que las cosas se cambian y nadie dice nada. No hay como reacción. Los chilenos hoy día estamos empezando a protestar, hoy día estamos empezando a hacer que se nos cumplan nuestros derechos, pero el mismo caso del Transantiago, por ejemplo, que ya no voy a quedarme pegado con lo malo que fue y todo lo más, pero el Transantiago nunca nos dijeron que le iba a costar al Estado, cosa que yo estoy de acuerdo que el Estado haga un aporte a la movilización pública. Pero acuérdate que se dijo que el Transantiago no le iba a costar al Estado, lo iban a pagar los mismos usuarios, qué sé yo, y la cantidad de plata que le ha costado al Estado el Transantiago ha sido horrorosa. O sea, la cantidad de políticas públicas que podríamos haber hecho con esa plata es gigantesca. Pero nadie dice nada. O sea, nadie dice, oye, nos engañaron, pues. Esta era una política que no le iba a costar plata. Antes que llegaras tú, yo dije, ¿qué había pasado si le hubiéramos pasado el 10% de la plata que se ha gastado a las micro amarillas? Entonces son cuestionamientos que uno se hace y como que las cosas quedan ahí y ya 4.000, 5.000, 10.000 millones de dólares pareciera que en Chile no son nada y chupalla que serviría para hacer políticas públicas importantes. A ver, pero terminemos lo del impuesto específico. Yo soy partidario de que baje el impuesto específico, creo que está muy alto. Una manera en que pueda bajar el impuesto específico, ahora, ¿ha bajado el impuesto específico? Sí, durante el gobierno de la presidenta Bachelet ya rebajó el impuesto específico. Ahora, ¿se puede bajar? Yo creo que se puede hacer, y creo que sería más justo, yo insisto, en que todos los chilenos pagaran el impuesto específico por igual, y que los grandes grupos como navieras, como aerolíneas, como grandes empresas de transporte también pagaran impuestos específicos, porque creo que eso permitiría que al final todos pagaran mucho menos, ¿no? Se prorrataría en un grupo mucho mayor de lo que hoy día se hace, y creo que sería más justo, más equitativo. Yo creo que hoy día lo que es injusto es que un determinado grupo, que son particularmente los automovilistas, sean los únicos que paguen el impuesto específico, porque además pagan una tasa que es excesiva. Hoy día como estás es totalmente injusto. Es injusta. Y además que cambió el objetivo del impuesto, entonces con mayor razón es injusto. Y yo pienso que hay que seguir construyendo carreteras, ¿no? Y ojalá se siga mejorando la infraestructura vial, porque este país lo requiere. Pero creo que además hay un problema adicional, que todos generamos contaminación al usar el impuesto, al usar el combustible, y por lo tanto todos deberán pagarlo.
Y creo que así todos debiéramos pagar mucho menos lo que se paga hoy día. Ahora, respecto al otro tema, el Transantiago, bueno, yo fui siempre de los que dijo que era mentira eso, de que era imposible porque no existe ningún sistema de transporte público en el mundo que sea eficiente o de calidad que no tenga subsidio del Estado. No existe eso en el planeta entero. Y a mí me parece que, por último, un subsidio bien enfocado. ¿Sabes por qué? Porque ojalá que los subsidios vayan de los sectores más alto ingreso a los de menores ingresos. Y si hay un subsidio que está focalizado a los de menores ingresos, es el Transantiago. Porque son los sectores de menores ingresos y por lo tanto un subsidio justo. Tú tienes razón. Es cierto que se dijo que no le iba a costar al Estado. Eso le está costando, para que tengan una idea. El subsidio de este año son 750 millones de dólares. No, pero ¿cuánto le ha costado en total? Por eso, sí, pero el problema es que cuesta el doble, porque para impedir que Santiago se lleve los recursos del país, se le da un equivalente a la región. O sea, cuesta en realidad 1.500 millones de dólares. Claro, si tú lo miras en 10 años, son 15.000 millones de dólares, tú tienes razón, es una inversión importantísima. Ahora, ¿el lícita es ética? Yo creo que sí, porque va al transporte de aquellas personas que tienen menor ingreso, que no son los que tienen auto, que el sector de... Pero es lícita, por cierto que sí, yo te lo partí diciendo que yo creo que justamente ahí es donde tienen que haber cierto tipo de subvenciones, en la movilización pública, porque está apuntando a las personas de menores ingresos, ¿no es cierto? Y ojalá que no fuese así, ojalá que la movilización pública entusiasmara a la gente que tiene más ingresos también a dejar estacionados su auto y ocupar la movilización, como ocurre en algunos países desarrollados. Yo tengo un amigo que vive en España, que el gallo tiene buenas lucas, buena situación, y no tiene auto. Se mueve en metro, bueno, pero es otra cosa, porque el metro allá es absolutamente ineficiente. Pusieron una estación cada 200 metros, se pasaron para el otro lado. Si mi pregunta es la siguiente: si la gente pagaba más o menos lo mismo en términos de platas reales con las micro amarillas, ¿no es cierto? Pagaba lo mismo que paga por esta movilización pública. Aquí hay un tema de eficiencia, definitivamente. O sea, definitivamente se están aplicando mal los recursos o se están usando mal los recursos, porque no puedo entender que con la cantidad de lucas que se le haya metido, todavía el servicio no logre satisfacer 100%. Yo estoy de acuerdo que las micro amarillas era impracticable seguir como estaban, que era una verdadera selva. De repente uno veía la Alameda, habían 10 micro amarillas con un pasajero cada una, era una locura. Había que ordenar esto. Pero es el peligro cuando uno quiere hacer todo de nuevo, votar todo lo que hay y hacer. ¿Por qué no se arregló un poco? ¿Por qué no se reguló un poco más esto de las micro amarillas? A lo mejor se le podría haber dado una subvención para que se mejorara. A mí esta cuestión de hacerlo todo de nuevo, creer que uno tiene la receta mágica, me da mala espina. Yo creo que, en ese sentido, yo creo que el mercado, en el buen sentido de la palabra el mercado, la gente, es más sabia que las personas en cuatro paredes en un escritorio, porque es sabia en el sentido que dicen dónde tienen que llegar las micros a buscar la demanda, dónde está la gente. Acá hubo algunos iluminados que dijeron no, la gente está en este recorrido, resulta que había gente que tenía que caminar 3-4 kilómetros todos los días para poder llegar a tomar una movilización. ¿Me entiende el concepto? No estoy en una lucha ideológica, estoy en una cuestión básicamente técnica de eficiencia. No, yo comparto que quienes diseñaron el Transantiago y diseñaron los recorridos lo hicieron sentado entre cuatro paredes de una oficina, eso yo indudable. Ahora, ¿ha mejorado el Transantiago? Ha mejorado todo lo que se necesita. Yo creo que no todavía, pero te quiero hacer un punto. Las micro amarillos no eran micro, eran buses carrozados, o sea, eran camiones carrozados, no había ningún bus de verdad, y había un problema gravísimo, contaminación, gravísimo. Acuérdense de los niveles de contaminación de preemergencia, emergencia que teníamos todos los inviernos. Hoy día hay un sistema de transporte público donde mayoritariamente estás teniendo buses, que son buses pesados, que son buses con suspensión neumática, que son buses más grandes. Ha disminuido esta competencia por el pasaje, que era brutal. Acuérdate, había accidentabilidad, hoy día tienes choferes que están pagados, que no reciben dinero, que no están compitiendo por el boleto. Luego creo que ha disminuido de manera importante una de las razones por la cual se hizo esto, que fue la contaminación, pero yo creo que todavía tenemos que seguir mejorando y tenemos que incorporar lo que tú dices, o sea, a este sistema con mayor planificación hay que incorporarle todavía
el ojo de la gente, o sea, lo que tú llamas mercado, que todavía hay que hacer que se expanda o mejore la frecuencia en aquellos lugares donde hay una demanda, por así decirlo, no satisfecha. Ahora, yo pienso que vamos a tener a futuro un mejor sistema de transporte público de lo que eran las micro amarillas. Ahora, que se hicieron mal las cosas, se hicieron mal. Ahora, pero que se dieran haber hecho más progresivamente. Hay que meter el concepto de eficiencia y eficacia, ¿no es cierto? Desde el punto de vista de eficacia, a lo mejor sí, va a ser mejor, pero chumaya, si no fuese mejor, con la mala eficiencia que ha tenido, porque todas las políticas públicas tienen que ser no solamente eficaces, sino que eficientes, porque el problema económico se define como necesidades múltiples y recursos escasos. O sea, lo que yo gasto en esta política pública, la dejo de gastar en otra política pública. ¿Estás de acuerdo conmigo? Entonces, yo te pregunto, 15.000 millones de dólares. ¿Qué podríamos haber hecho en educación con eso? ¿Qué podríamos haber hecho en salud con eso? Pero también, ¿qué es lo que va a poder hacer en transporte de las regiones, que hoy día no tienen transporte, los niños que tienen que ir a lugares distantes? Hoy día el sistema de transporte público en regiones es un sistema que deja mucho que desear. Y yo creo que no repetir la experiencia del Transantiago es muy importante, hacer las cosas bien en regiones. Ahora, yo pienso que la movilidad de las personas, para ir al trabajo, para ir a comprar, para ir al médico, para ir a estudiar, es algo muy importante del día a día y tiene que ser digna y tiene que ser de calidad. Ahora, lo que pasa es que antes no se incorporaban todos los costos, las externalidades. O sea, si yo hubiera agregado al sistema de transporte público las buses amarillas, la externalidad en accidentes, la externalidad en daño a la salud, producto de la contaminación y todo eso, te aseguro que suma unos cuantos miles de millones de dólares al año. Te compro, Entonces, hoy día lo que hay que hacer... Te compro que efectivamente eso también se puede agregar en una evaluación social de proyectos. Lo que pasa es que no estaba incorporado. Entonces, yo lo que creo que, mi opinión, yo soy miembro de la Comisión de Transporte, creo que este ministro, yo quiero valorarlo, un ministro y un gobierno del cual yo no soy parte, Pedro Pablo Errázuriz, creo que ha hecho una gran gestión, ha sido un gran ministro, creo que ha mejorado las cosas, pero creo que todavía queda mucho por hacer. Yo pienso que este va a ser un periodo largo, pero vamos a llegar a tener un sistema de transporte público, yo te digo, de verdad, que va a ser un privilegio para un país latinoamericano. Todavía no hemos llegado a ese punto, pero yo creo que vamos para allá y creo que las cosas han ido mejorando desde el momento en que partió esto. Estamos conversando con el senador Guido Girardi, vamos a hacer nuestra pausa y vamos a volver a hablar sobre temas de tecnología, temas de futuro, lo que se viene para el país y algunos temas también políticos con él, por cierto. Pausa y regresamos a la 92.1.